Tomen su lugar, por favor. Muchas gracias, muy amables. Pues es un placer verles a cada uno de ustedes, especialmente a nuestros visitantes. Deseo que se sientan contentos entre nosotros. A nosotros nos da mucho gusto tenerles en esta tarde a ustedes. Es un privilegio y deseamos que Dios les bendiga en su vida personal. Pues vamos a meditar en la palabra de Dios. Porque en esta iglesia es lo que hacemos, leemos la Biblia, meditamos en ella, y para eso les invito que abran sus Biblias en el Evangelio según Lucas. Evangelio según Lucas, capítulo 23. Y daré lectura a los versículos 32 al 45. Lucas 23, 32 al 45. Haré esta lectura en voz alta, en voz audible. Ustedes la van a seguir en silencio, escuchándola o leyéndola también en silencio. Dice la palabra de Dios así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Vamos a orar. Padre Santo, acabamos de leer tu santa palabra, acabamos de leer el relato histórico, tanto en Mateo como en el Evangelio de Lucas, que nos recuerda los hechos que sucedieron hace más de 2000 años en un día como hoy. Ahora, Señor, permite que después de haber leído tu palabra, la cual siempre trae bendición a nuestras vidas, tú permitas que el poder de tu Espíritu Santo obre en este lugar poderosamente, en la vida de todos los que aquí estamos, primeramente en la de un servidor, para que exprese la verdad de tu palabra con claridad, bajo la dirección de tu Espíritu Santo, y también en la vida de todos nuestros oyentes aquí presentes, de manera especial en la de nuestros visitantes. Te lo rogamos humildemente y de todo corazón, en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Bueno, acabamos de leer una porción de la Escritura que nos da el material para presentar un sermón titulado La hora del perdón. La hora del perdón. Y a manera de introducción diré que hay quienes, por diferentes causas, se han enemistado, llevando sus diferencias hasta la muerte, ya que cuando una de las partes en discordia muere, se pierde toda oportunidad de arreglar las cosas. Y es que no es fácil perdonar
las graves ofensas que hemos sufrido. Y esto nos da la oportunidad de creer que hay motivos suficientes para no perdonar, pretendiendo autojustificar nuestra conducta. El caso de Cristo y la humanidad pecadora refleja en sentido positivo lo que acabo de decir, ya que el Señor Jesús fue rechazado por los hombres desde su encarnación y hasta su crucifixión, como lo dice la Biblia. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es allí, en aquel lugar, en aquel momento y en aquella cruz, cuando llegaba para toda la humanidad pecadora la hora del perdón. El mismo que al día de hoy sigue resonando con el propósito de salvar tu vida, de perdonar tus pecados por el poder de Dios y también por el poder y eficacia de la acción de la palabra santa, la Biblia, la cual nos permite ahora hacernos 4 reflexiones sobre la hora del perdón. 4 reflexiones. La primera de ellas, la primera reflexión nos dice o nos habla de la hora del perdón ofrecido. El perdón ofrecido. ¿Has ofrecido perdón alguna vez? ¿Has ofrecido perdón? Bueno, ¿sabes a lo que nos referimos? El Señor también ofreció un perdón. Un perdón a la gente que lo había condenado a la muerte, que lo habían condenado y que lo habían crucificado. Pero hay 2 cosas muy importantes que en nuestro pasaje ahí en Lucas, que te voy a pedir tengas. Vamos a leer otros pasajes, pero este es importante que no lo pierdas porque estaremos viniendo a él con frecuencia. 2 cosas importantes sobre el perdón ofrecido, el perdón que Cristo ofreció. En primer lugar, es el perdón ofrecido con su propio cuerpo. Cristo estaba ofreciendo un perdón con su propia persona. Mira lo que dicen los versículos 32 y 33 que acabamos de leer. Llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a su izquierda. Cristo clavado a una cruz. Cristo clavado en una cruz que fue levantada y fue colocada en medio de 2 malhechores que estaban allí muriendo con justa razón. Cristo estaba entregando su cuerpo. Estaba ofreciendo perdón al entregar su propio cuerpo como un medio de perdón para nosotros. Qué importante es eso. Un cuerpo que fue lacerado, un cuerpo que fue azotado, un cuerpo que fue abofeteado, escupido, ridiculizado, al que se le coronó pero con espinas, al que se le desnudó y al que se clavó a una cruz. ¿Sí? El perdón ofrecido con su propio cuerpo. Sin que pierdas esta lectura, te invito a ir a Juan capítulo 6, Evangelio según Juan capítulo 6, para ver lo que dicen los versículos 51 al 54. Juan 6, 51 al 54 dice: entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Qué importante, ¿verdad? Ahora,
A veces la Biblia siempre dice una sola cosa, lo que Dios quiere. Desafortunadamente, somos los hombres o las personas las que interpretamos erróneamente pasajes demasiado claros. Cristo no se está refiriendo a comer su carne o beber su sangre literalmente. Estaba poniendo esa figura de lenguaje que así como comemos el alimento material y el alimento líquido, y lo recibimos en nuestro cuerpo, aquel alimento entra dentro de nosotros y nos nutre y nos fortalece por un tiempo, porque necesitamos constantemente estar comiendo, porque una sola comida no nos basta, ya que por lo menos 3 veces al día comemos. De esa manera Cristo está diciendo que necesitamos recibirlo en el cuerpo, en nuestro corazón, que entre a nuestra vida. Por eso, allí mismo en Juan 6, vean lo que dicen los versículos 60 en adelante. Al oírlas, o sea, las palabras, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu, y este pasaje es clave, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Este pasaje aclara que no se estaba refiriendo Jesús a comer su carne y su sangre en forma literal, comerlo. No, era una figura de lenguaje. Por eso les dice claramente en ese versículo 63 que es el espíritu el que da vida, que la carne, la comida, pues aprovecha para muy poco. Y dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Era el mensaje de Cristo el que se debe escuchar y el que se debe creer en el corazón. Porque la Biblia dice claramente que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que estamos hablando del perdón ofrecido con su propio cuerpo. Pero no solamente ofreció el perdón con su propio cuerpo, sino también es el perdón ofrecido con su amorosa voz. Volvamos a Lucas 23 para que veas lo que dice el versículo 34, cuando dice claramente así: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos. Qué importante, ¿verdad? Echando suertes, agrega. No solamente Él ofreció su cuerpo como un medio de perdón de los pecados tuyos y míos, también fue un perdón ofrecido con su amorosa voz. Él expresó ese perdón de una manera muy hermosa. Dice, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solamente se estaba entregando Él como un medio de perdón, estaba también intercediendo con su propia voz, con sus propias palabras, por un perdón que no merecía la humanidad, pero que lo necesitábamos. No lo merecíamos por ser pecadores, pero lo necesitamos justamente por eso, porque somos pecadores. Y Cristo ofreció ese perdón con su propio cuerpo y también con su amorosa voz. Qué palabras tan hermosas, tan dulces. Perdónalos, no saben lo que hacen. Y lo habían crucificado, se estaban burlando de Él. Estaban gritándole: desciende de la cruz para que veamos y entonces te vamos a creer. No entendían que estaba allí para darle gusto a Dios el Padre y no a ellos. Y que lo que estaba haciendo era necesario para la salvación de ellos. Por eso es muy importante entender esto. Ahora, si vamos a Juan capítulo 18, sin perder esta porción, Juan 18,
El versículo 37 dice algo muy claro, hablando de esa voz de Cristo, esa amorosa voz. Versículo 37 dice: le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué dice? Oye mi voz. Oye mi voz. Cristo estaba hablando. No solamente había entregado su cuerpo como un medio de perdón para nuestras almas, también estaba expresando su voz diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y era una oportunidad para que creyeran en Él, porque aún desde la cruz Cristo estaba predicando con aquellas palabras. Yo creo que esas son las cosas que aquel malhechor que vamos a ver más adelante estuvo viendo y estuvieron obrando en su corazón para que creyera en Cristo. Por eso Cristo mismo dice claramente: todo aquel que es de la verdad, Cristo dijo ser el camino y la verdad y la vida. Todo aquel que es de la verdad, dice, oye mi voz. Y aunque Cristo no está hablando literalmente o personalmente, sí lo está haciendo a través de su palabra en este momento. Cristo habla al corazón. Un servidor solo es un mensajero de Dios, un vocero, un predicador, un pastor. Pero la palabra de Dios es la que se predica fielmente, claramente, nítidamente, como debe de ser. Y es importante entender que cuando Cristo estuvo en aquella cruz, Él estaba ofreciendo el perdón para los pecados de la humanidad. Por eso, aunque es muy interesante ver estas escenificaciones que en un día de hoy, aquí en Tlaquepaque y en muchas partes del país, se llevan unas representaciones de la crucifixión de Cristo, la verdad es que yo creo que los que participan son personas muy sinceras y hacen eso con mucha devoción, pero honestamente en la Biblia jamás Dios manda que se haga algo así. Porque una devoción por un día no tiene sentido. El Señor quiere una devoción de toda una vida. Porque para eso dice la Biblia, allá en la carta a los Hebreos: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De manera que yo no entiendo el propósito de tratar de emular lo que hizo Cristo, tal vez con mucha sinceridad, pero también creo que con mucha ignorancia, porque la Biblia jamás pide que la gente emule actos que Cristo hizo para salvarnos. Él quiere que justamente lo que hizo nos lleve a entregarle nuestra vida a Él por completo, y que haya un cambio de vida, un verdadero cambio de vida. Por eso, la primera reflexión que hemos dicho es que habla de la hora del perdón ofrecido. Pero vamos a ver la segunda reflexión, y esta habla de la hora del perdón rechazado. La hora del perdón rechazado. ¿Sí? Cristo ofreció un perdón para todos. Ofreció perdonar a la gente, pero la gente le rechazó. ¿Sí? Y volvamos ahí a Lucas 23 para ver este aspecto tan impactante. El perdón rechazado, el perdón de Cristo rechazado. Y vamos a decir 4 cosas básicas. El perdón rechazado, primeramente, por la sociedad religiosa. Vean lo que dice el versículo 35. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Qué interesante que cuando habla de los gobernantes, ustedes saben que en el tiempo de Jesús
los gobernantes, los que gobernaban, estaban sometidos al yugo romano, eso es un hecho, pero al interior del pueblo judío los gobernantes eran las autoridades religiosas, los sacerdotes, los escribas, los intérpretes de la ley. Ellos eran los líderes religiosos. Además, estoy hablando de una sociedad, también se nos menciona que el pueblo estaba mirando, el pueblo que también gritó a Pilato: crucifícale, crucifícale. Un pueblo y líderes religiosos hacen una sociedad religiosa. De manera que el asunto aquí es muy impactante, porque eran los que conocían la palabra de Dios, los que conocían la ley, los que la interpretaban, los que la enseñaban, pero también los que ahora estaban negando todo lo que habían enseñado al rechazar a Cristo Jesús. Y el asunto no es ser religioso, porque aquí vemos una sociedad muy religiosa que estaba entregando a la muerte a Cristo Jesús. El asunto es entregarle a Cristo la vida, ser un cristiano, un hijo del Señor. Por esa razón estamos viendo quiénes rechazaron a Cristo. Fue la sociedad religiosa, por religiosa que sea, le rechazaron. ¿Quién más quién más rechazó a Cristo? Bueno, también lo hizo la fuerza pública. Vean lo que dicen los versículos 36 y 37. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y vean, no solamente era el rechazo, sino era esa burla. Si eres el rey, dijiste que eras rey, allí por eso estás muriendo, porque ahí dice que eres el rey de los judíos, demuestra tu realeza, desciende de la cruz. Qué ironía, ¿verdad? Una burla irónica, una burla cruel, sin poder entender que el Señor, claro que era rey, y nunca dejó de ser rey. Pero él claramente le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a pelearme un reino terrenal, yo soy el rey de la creación y vengo a dar un reinado espiritual para librar a la gente del peor de los yugos, el del pecado. ¿De qué les sirve que los libre del yugo romano si siguen siendo pecadores? Yo quiero librarles del yugo del pecado. Y yo tengo autoridad sobre el pecado. Y la verdad es que le rechazó no solamente la sociedad religiosa, también la fuerza pública. Pero fue un perdón rechazado también por una injusta causa. Vean lo que dice el versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Eso decía. A cada reo, a cada persona que era condenada a la muerte, se ponía sobre su cabeza el título, o sea, la causa por la cual estaba muriendo. Si hubiera sido un ratero, un asesino, ahí decía. Pero a Cristo el título que lo estaba llevando a la muerte era ese: este es el rey de los judíos. Por esa causa estaba Cristo muriendo, por decir que era el rey de los judíos, y en realidad lo era, pero los judíos lo rechazaron, porque ellos querían un líder con poder militar, pero Cristo venía con poder espiritual, muchísimo más importante que el poder militar. El poder militar no los iba a librar de la condenación en el infierno, el poder espiritual de Cristo sí. Y esto es lo interesante. Por eso, vean lo que dice, y si no pierdan esta porción, Juan 15. Vayamos a Juan capítulo 15 y vean lo que dice el versículo 25. Juan 15, 25 dice: pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron, sin causa justa me aborrecieron.
y se estaba cumpliendo lo que estaba escrito en la ley. Porque esto que acabo de leer estaba ya profetizado, cientos de años atrás. Pero este perdón rechazado no solamente fue por la sociedad religiosa, no solamente fue por la fuerza pública, no solamente fue por una injusta causa, sino que también fue por la pecaminosa necedad humana. Volvamos a Lucas 23 y vean lo que dice el versículo 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Este individuo todavía rayó en la ridiculez, rayó en el exceso. Los otros le decían: desciende para que veamos y te creamos. Pero este decía: sálvate y sálvame. Cuando que estaba allí porque era un malhechor y quería un beneficio que no se merecía, pero lo quería a costa de la burla, porque no estaba poniendo su fe en Cristo. Estaba diciéndole: ándale, si eres lo que dices, a ver, demuéstramelo, salvándome también a mí. Ese es lo peor, la pecaminosa necedad de la humanidad. Esa pecaminosa necedad en la que la gente al día de hoy sigue igual, con una vida disipada de pecados y creyendo o queriendo que Cristo lo salve, sin cambiar su vida, llevando una vida de vicios, de infidelidad, de violencia, de mala conducta, pero esperando que así, nomás porque sí, Cristo lo salve, sin demostrar un cambio. Y es que no pueden, porque la Biblia también menciona que el otro malhechor al principio estaba también burlándose de Cristo, pero en él se operó un cambio que ahorita vamos a ver por qué sucedió. Pero qué interesante que este malhechor, que la tradición les ha puesto nombres, Dimas y Gestas, ¿verdad? Pero como yo no acepto nada fuera de la Biblia, a mí la tradición es cosa de hombres, no lo creo, no les llamo yo esos nombres. Si Dios hubiera querido que supiéramos los nombres, aquí estarían los nombres de ellos. Pero bueno, el que quiera creer que se llamaba Dimas y Gestas, pues que lo crean, no es ni bueno ni malo. Yo lo que sí digo es que uno era malo, que los dos eran malos, y que los dos estaban muriendo porque lo merecían, pero que en ese momento uno de ellos puso su mirada y su fe en Cristo Jesús, y pudo cambiar. Pero uno se mantuvo en esa pecaminosa necedad. Por eso si vamos a Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante, Juan 3, 16 en adelante nos lo dice de una manera muy clara. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz, o sea Cristo, vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, ¿qué? Eran malas. ¡Qué clara es la Biblia! Yo le doy gracias a Dios por la claridad de la Biblia, porque no da lugar a duda. Porque la Biblia dice claramente que Dios envió a Cristo no a condenar al mundo, sino a salvarlo por medio de su sacrificio, de su sangre impecable y perfecta, para que todo aquel que en Él cree, que la expresión de creer es no solamente creer
en sentido de conocimiento intelectual, sino sobre todo confiar plenamente en Cristo y entregarle tu vida de todo corazón, para que sea Él el Señor y el Salvador de tu alma. A eso se refiere. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y aclara, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, quiere decir que hay mucha gente en este mundo que aunque todavía no muera, ya tiene una sentencia de condenación sobre él porque no han recibido a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Pero Dios está dando oportunidad. Dios le está dando a la gente vida, tiempo, oportunidad de entregarse a Él, como lo vamos a ver más adelante con el otro malhechor. Por eso hemos dicho estas dos reflexiones. La primera que vimos, la hora del perdón ofrecido. Acabo de ver, en segundo lugar, la hora del perdón rechazado. Pero vamos a decir en tercer lugar, sobre la hora del perdón recibido. El perdón recibido. Y también diré 4 cosas básicas. En primer lugar, el perdón recibido permite ver y reprender el pecado en que se ha vivido. Allí en Lucas 23, ve lo que dice el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué cambio había habido en aquel hombre? Era un hombre que al principio, igual que todos, se burlaba de Cristo. Igual que todos, tal vez le decía: sálvame. Pero en un momento dado, cuando vio a Cristo, cuando lo oyó orar al Padre, pidiendo que perdonara a todos aquellos, cuando vio aquel título sobre su cabeza, este es el Rey de los judíos, pudo ver en Cristo lo que nadie había más visto allí: al Salvador, a aquel que estaba allí justamente para salvarle. Y entonces el perdón recibido permite ver y además reprender el pecado en que se ha vivido. Aquel hombre reprende al otro malhechor, que tal vez era su compañero de maldades, su compañero de delincuencia, y le dice claramente que le reprendió, que lo regañó. ¿No temes tú a Dios estando en la misma condenación? Que ni siquiera en la cercanía de la muerte te puede hacer que te arrepientas. Y es que hay gente que así le pasa. Ni siquiera sintiendo que la muerte se está acercando, cambian de pensar. Se mantienen en una incredulidad, en un corazón endurecido. Pero, ¿qué más hace el perdón recibido? Además, también permite ver y reconocer el resultado de sus acciones pecaminosas. Versículo 41 en su primera parte dice: nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Cuando la persona no se ha entregado a Cristo Jesús, la persona jamás va a reconocer su culpa. Si usted le dice a la persona que fumar, que tomar bebidas alcohólicas, que decir malas palabras, que andar en fiestas y en bailes, que tener otra mujer o tener otro compañero es malo, ¿por qué? Si todos lo hacen, ¿por qué? ¿No es cierto? Todo el mundo hace esto. Toda la gente dice malas palabras, dice groserías. ¿Por qué? ¿Dónde está lo malo? Todos lo hacen. El pecador no puede ver su pecado y cree que es normal, que está bien, que es común. Y tiene razón, es común, pero está mal delante de Dios. Está mal. Pero cuando la persona recibe el perdón de Cristo, entonces
ese perdón que ha recibido le permite ver y reconocer el resultado de sus acciones. Y aquel hombre reconocía que estaba allí justamente y que la muerte que estaba llegando a su corazón y a su vida era lo que merecía. Pero mientras la persona no tiene a Cristo Jesús y no ha sido perdonada por Él, jamás va a reconocer su culpa. Se va a mantener en la conducta errónea, si es posible hasta la muerte, como el otro malhechor, que teniendo ahí al Salvador a su lado, no quiso poner su fe en Él. Por eso, segunda a los Corintios, no pierdas esta escritura, pero vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, allá en el capítulo 5. Ve lo que dice el versículo 17, muy conocido. Segunda a los Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, o sea, si alguno en verdad es cristiano. Para ser cristiano no necesitas ser cristiano de nombre, necesitas ser cristiano de práctica. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, ha nacido de nuevo a una nueva vida, en donde ahora Cristo hace nuevas todas las cosas. Y uno deja de ser lo que hacía antes. Pero si la gente pretende decir que es cristiana y sigue haciendo lo que ha hecho toda la vida, como ser malviviente, viciosos, mentirosos, engañadores, ¿cuál es el cambio? Por eso yo siempre, como digo, no juzgo a las personas que en este día significan la pasión y muerte de Cristo, pero Cristo no pidió eso. Cristo pidió que le entregues tu vida para que Él la cambie y seas otra persona. Eso es lo que la Biblia enseña. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya quedaron en el pasado y ahora Cristo hace todo nuevo. Por eso aquel hombre estaba actuando distinto. Y tú puedes actuar distinto si le entregas tu vida a Cristo. El perdón recibido, y volvamos a Lucas 23, el perdón recibido también permite ver y suplicar con fe al único Salvador. Ve lo que dice el versículo 41 en su última parte y el 42. Mas ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense a quién se dirigió: a Cristo. Se dirigió a Cristo para que lo salvara. Yo a veces me pregunto, y lo hago con mucho respeto, pero me lo pregunto, si la persona de María fuera de veras esencial para la salvación, ¿por qué el malhechor no se dirigió a María, que estaba también allí, para que lo salvara? ¿Por qué se dirigió a Cristo y no a María? Es interesante. La Biblia habla con claridad. Se dirigió a Cristo y vio que Él era el único Salvador. Aquel hombre estaba sintiendo que la muerte estaba llegando a su vida y en ese momento clamó al Señor por la salvación de su alma. Y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, cuando vuelvas. Entendía que era el Salvador y que ahora estaba muriendo para salvarnos, pero que un día vendría por segunda vez, como lo estamos esperando por su pueblo. ¿Sí? Pero ¿qué más hace este perdón recibido? Pues también permite ver y escuchar con alegría la misericordia divina. Por eso el versículo 43 dice: entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tienes que esperarte hasta que muera, resucite y pasen años y años y vuelva por segunda vez. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué interesante. Cristo le dice: estarás conmigo. Pero Cristo no subió ese día, Cristo todavía el domingo resucitó y todavía estuvo 40 días más en la tierra. Pero Cristo es Dios.
Y Cristo hablaba como Dios: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel hombre murió y fue al cielo. Lo que la Biblia enseña, que ese mismo día estuvo en el paraíso, en el cielo. No tuvo que pasar por un lugar llamado purgatorio, porque no existe. En la Biblia no existe, la Biblia no menciona tal lugar, pero sí menciona el purgatorio como una persona, que es Cristo. La palabra purgatorio quiere decir purificación o purificar. Y Cristo es el que nos purifica. Y tiene que ser en vida. De otra manera, la oportunidad acaba. Y un malhechor rechazó la purificación que Cristo le podía haber dado, pero otro la aceptó. Por eso, si vamos a Efesios capítulo 1, carta a los Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, ve lo que dice el versículo 7, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hablando de Cristo. Y para entenderlo mejor, voy a leer desde el versículo 5 para que entiendas la idea mejor. Efesios 1:5-7 dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Qué te parece? Eso fue lo que aquel hombre malhechor hizo al final de su vida: recibir el perdón que Cristo estaba ofreciendo. Pero volvamos a Lucas 23 para ver la cuarta y última reflexión. Vimos la hora del perdón ofrecido, la hora del perdón rechazado, también la hora del perdón recibido, lo que tú puedes hoy aceptar, el perdón de Cristo. Pero vamos a ver la cuarta y última reflexión. Esta nos habla de la hora del perdón consumado. El perdón consumado. ¿Qué es lo que se ha consumado? La palabra consumado quiere decir literalmente perfecto. Pero nos está hablando de un sacrificio perfecto que se consumó. O sea, algo que se lleva a cabo de todo a todo hasta el final. Y era lo que Cristo estaba haciendo: consumar la salvación por medio, consumar el perdón por medio de su muerte y dar salvación. El perdón consumado, tres cosas básicas. El perdón consumado con el extraordinario anuncio de la naturaleza. Fíjate lo que dicen los versículos 44 y 45 en su primera parte. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció. La hora sexta y la hora novena, estamos hablando de las 12 del mediodía y hasta las 3 de la tarde, como una hora como esta. 3 horas de oscuridad. 3 horas de oscuridad. Sabemos claramente que no fue un eclipse normal, común y corriente, no era temporada para tales, y la duración de esta penumbra sobrepasa con mucho a los eclipses. Era algo todavía mucho más importante. Ciertamente era un fenómeno de la naturaleza, pero que estaba anunciando algo: el perdón consumado mediante la muerte de Cristo. La misma naturaleza que había sido creada por Cristo ahora se enlutaba ante la muerte de su Creador. Y de esa manera el perdón se consuma, se realiza, se completa con la muerte de Cristo. El perdón consumado también con el extraordinario hecho en el templo. Versículo 45 en su última parte dice claramente: y el velo del templo se rasgó por la mitad. Este hecho, que una cortina, un cortinaje muy pesado, se ha rasgado de arriba hacia abajo, como lo dice otro de los evangelios, es un hecho imposible de que suceda, pero también era un hecho extraordinario, obrado por Dios, quitando ese velo de separación entre Dios y el hombre. Ahora puedes acercarte directamente a Dios.
Ya no tienes que hacerlo a través de una persona al que vas y te confiesas y le tienes que decir tus pecados para que él luego te imponga una penitencia y él sea el que lleve tus pecados delante de Dios para que los perdone. Eso ya acabó. Eso acabó. Cuando el velo es rasgado por el poder de Dios, quiere decir que ahora tú tienes acceso directo a Dios y puedes hablar directamente con Él y puedes confesarle directamente tus pecados y Él te escucha. Porque para eso Cristo abrió el velo con su cuerpo, con su sangre. Pero algo más de este perdón consumado es el extraordinario deceso del único Salvador. Por eso el versículo 46 dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Sí? El perdón consumado, perfecto, se había completado con la muerte de Cristo. Cristo murió para perdonar tus pecados y para salvarte, pero tienes que entregarle tu vida. No es algo que sucede en automático. No porque Cristo ya murió, toda la humanidad es salva. ¿Sí? Porque Cristo murió, toda la humanidad puede ser salva, pero hay que dar el paso de fe, aceptar a Cristo como tu Salvador personal. Acabamos de decir que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Colosenses capítulo 2, última cita antes de terminar. Colosenses capítulo 2. Este pasaje es impresionante. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Ve lo que dice con claridad. Colosenses 2, 13 y 14 dicen: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y, ¿qué dice? Clavándola en la cruz. Cristo clavó el acta de nuestra condenación en la cruz. Por eso Él tomó nuestro lugar en aquella cruz, para salvarte a ti y a mí. Y la salvación es un hecho que Cristo realiza y lo hace en vida, no después de ella. El rey francés Luis XII, que nació en 1462 y murió en 1515, tenía muchísimos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue coronado rey, mandó se escribieran en una lista los nombres de todos sus adversarios. Y personalmente, él marcó cada nombre con una gran cruz negra. Cuando esto se supo, sus aterrados contrincantes huyeron despavoridos, creyendo que aquello era una clara sentencia de muerte. Pero sabiéndolo el rey Luis, mandó que se les llamara, asegurándoles el perdón. El rey les explicó que había marcado cada nombre con la cruz, recordando la cruz de Cristo, y así imitar el ejemplo de aquel que mientras moría oró a Dios por sus asesinos, exclamando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De la misma forma, Dios marca con la cruz de Cristo la vida de todos los que se arrepienten de todo corazón y creen en Cristo como su Salvador personal. Y una frase dice: mediante la hora del perdón,
tú puedes obtener la salvación. Y quiero invitar en esta hora, si en este lugar, especialmente de nuestros invitados y visitantes, pero a todos en particular, si alguien de ustedes no está seguro de la salvación de su alma después de esta muerte, después de esta vida, cuando la muerte llegue, y tú entendiste que en este mensaje la palabra de Dios te dijo que Cristo para eso murió, para que si le entregas tu vida, tú tengas la seguridad de la salvación de tu alma y la vida eterna, y quieres en esta hora, como aquel malhechor arrepentido, entregarle tu vida a Cristo, yo te invito de todo corazón a que lo hagas, a que aceptes por fe a Cristo Jesús como tu único y suficiente Salvador. Si hay alguien en esta hora que quiera hacer esta decisión de aceptar públicamente a Cristo Jesús como su Salvador, le invito en el amor de Cristo y de todo corazón a que lo manifieste levantando su mano como yo lo hago en esta hora. De esta manera yo podré verle y podré orar por usted para encomendar su vida al Señor, y de esta manera usted está haciendo una decisión pública de entregar su fe a Cristo Jesús. Cristo murió públicamente para salvarte. Públicamente lo tienes que recibir. Solamente levanta tu mano. Yo voy a verte y voy a orar por ti para pedirle a Dios que a partir de este momento tú seas un nuevo cristiano, una nueva criatura. Una vez yo hice esta decisión. Una vez yo estuve en el lugar donde tú estás. Una vez escuché una predicación como en esta ocasión y yo le entregué mi vida a Cristo. Y el Señor cambió todo mi ser. Porque yo andaba lejos de Él. Yo vivía haciendo lo malo. Y ahora el Señor me tiene sirviendo para predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Habrá alguien que sinceramente y de todo corazón quiere entregarle su vida a Cristo Jesús? ¿Y entendiste el mensaje de la palabra de Dios? Entrégale tu vida a Cristo. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión? Levante su mano como yo lo hago. Vamos a orar por usted. Lo vamos a encomendar a la bendición del Señor y usted podrá experimentar un gran cambio de vida. ¿Habrá alguien que quiera hacer esta decisión? No es una decisión que dé pena ni de lo que se tenga que arrepentir. Esta decisión puede cambiar su destino en la eternidad. ¿Está usted seguro que va a ir al cielo? ¿Está usted seguro que tiene méritos para ello? Los méritos los hizo Cristo en la cruz. Y es a través de Cristo que podemos ser salvos. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo Jesús como su Salvador personal? Bien. Si no es así, no. Perdón, es que esto me encandila la luz. Que Dios le bendiga. Muchas gracias, muy amable. El Señor le bendiga. Dios te bendiga. Carlos, ¿verdad? Carlos, que Dios te bendiga, Carlos. Bueno, ya que Carlos se animó, quiero insistir un poquito más, no dejar pasar esta oportunidad, porque la vida no la tenemos asegurada ni comprada, y Dios no quiere que usted se vaya de esta vida sin la salvación de su alma. ¿Habrá alguien más, además de Carlos? Que Dios te bendiga, Carlos, que quiera hacer esta decisión por Cristo. ¿Habrá alguien más? Bueno, vamos a terminar esta predicación y voy a pedir a Carlos que pase aquí al frente porque quiero estrechar su mano. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedirles que se pongan de pie para hacer una oración por la vida de Carlos, que en esta hora le entregó a Cristo Jesús su vida. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos tu palabra que acabamos de predicar. Te agradecemos, Señor, que en esta hora Carlos ha escuchado el mensaje de tu palabra
y ha entregado voluntariamente su vida a ti. Te agradecemos, Señor, la valiente decisión que ha hecho, porque es la decisión más importante que se puede hacer en esta vida. Ponemos la vida de Carlos en tus manos, Señor, para que a partir de ahora tu Espíritu Santo selle con su presencia el corazón de Carlos y él pueda a partir de ahora empezar a crecer en el conocimiento de tu palabra, que siente el deseo de asistir al templo y de seguir conociendo más de ti y creciendo y madurando en su vida espiritual. Te damos las gracias por su vida y por haberle salvado. Perdona sus pecados, Señor, y a partir de hoy hazle una nueva creación en Cristo Jesús. Te lo agradecemos de todo corazón, en el nombre de nuestro Salvador. Amén. Amén. Pasa, Rocío. Siéntense, por favor. Muchísimas gracias por su atención. Les esperamos el próximo domingo a otras actividades más de esta iglesia. Muchas gracias.